Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Hoy recibimos con enorme gusto a una eminencia científica de México, a una personalidad con una larga trayectoria en estudios de grado, de posgrado, al frente de investigaciones científicas, al frente de institutos, hoy, por supuesto, maestro emérito de la UNAM, miembro del Colegio Nacional, el doctor Francisco Bolívar Zapata, a quien me da un enorme gusto recibir. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Muchas veces, además, aspirante a la rectoría de la UNAM. Ciertamente. Varias, no sé cuántas, pero muchas. Sí, varias de ellas. Maestro Camarena, bienvenido. Salvador Camarena, muchas gracias. Señor Piz, Gracias. muchas gracias. Muy buenas noches. Bienvenido, doctor. Generalmente de esto no se habla en la tele, ¿no? Hablar de ciencia y de esas cosas, pues luego la gente dice que es muy, pues como muy técnico o muy abstracto y cuesta difícil. Pero yo le he pedido, doctor, que nos acompañe el día de hoy porque desde el Financiero estamos viendo una serie de cosas que están pasando en el ambiente científico del país. Ciertamente desde el CONACYT y las personas que lo dirigen y cómo lo han reformado y reestructurado, pero también corren estas versiones de que el maíz transgénico es malo, de que daña la salud, de que provoca cáncer. El presidente impuso una prohibición a la importación de este tema. Hoy tenemos un conflicto en puerta en el marco del TEMEC con Estados Unidos, que muy probablemente, lo hemos discutido, desembocará en un panel de controversia. En fin, hay muchos temas de qué hablar. Yo le pediría, si le parece bien, que abramos con un marco de referencia. ¿Cómo y dónde está hoy la ciencia en México, doctor? Les agradezco mucho la invitación y la posibilidad de comentar todo. Lamentablemente la ciencia en México ha disminuido muchísimo la presencia a nivel internacional. Los apoyos que teníamos en gobiernos anteriores han bajado de lo que la ley de ciencia original tenía como presupuesto, del 1% del PIB. No tenemos con este gobierno ni con mucho el apoyo presupuestal que se tenía antes de la ley de ciencia, que como ustedes saben también nos ha preocupado mucho la nueva ley que acaba de pasar el Congreso. Así es. Que ciertamente pues, es una ley que le faltan muchas cosas. Nos quitan en la ley a las universidades, a los centros públicos de investigación, y por eso nos hemos amparado, varios de nosotros ya, señalando pues, que la ley tiene elementos muy malos y que tenemos que avanzar hacia una ley en donde se recuperen parte de los representantes importantes, en particular las universidades públicas, los centros públicos, y que se quite, porque no entendemos, porque la ley, el Consejo de CONACYT, tiene a los militares, que antes no tenía. Incluye a la defensa y a la marina. A la marina. Esta es la nueva ley que tenemos con Elena Álvarez Bulla, que ha hecho cosas realmente muy malas, en particular con esta ley. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? ¿Hay como un desprecio a la investigación científica? Yo creo que hay un desprecio por parte de ella, y ella además pues, es una activista, es una persona que no entiende muchos de los avances que tenemos gracias al conocimiento científico en diferentes áreas. No es conocimiento, como ella dice, neoliberal. Es un conocimiento que viene de cientos de años, creado en muchísimos lugares, que se publican en revistas internacionales. A ver, ahí toca usted una fibra central que se ha dicho. Hay una ciencia neoliberal y hay una ciencia burguesa, hay una ciencia proletaria. ¿Esto es real o es un mito? Es un mito, es otra de las mentiras de Elena y del presidente. Lo que tenemos a nivel internacional es un conjunto importante de conocimientos y de publicaciones que se publica en cientos de revistas y de libros. Avances científicos. Los avances que luego se pueden utilizar en el desarrollo de tecnología. ¿Y esto qué es? Pues ciertamente cientos de años tenemos este tipo de cultura científica, tradición científica. No es neoliberal. Tenemos pues este tipo de procedimiento, de cultura, desde hace muchos años, cientos de años, no hay libre. No es como el presidente y la propia Elena nos han señalado.
es una ciencia internacional, universal, en la que contribuimos muchísimos en el planeta, incluyendo los mexicanos, que tenemos pues, mexicanos que han hecho contribuciones pues, muy importantes en la base del conocimiento y luego en la utilización responsable del conocimiento para resolver problemas. Como por ejemplo, para mencionar a algunos de mis colegas, que es uno de los coautores del libro, el doctor Herrera Estrella es un extraordinario biólogo molecular que ha desarrollado las plantas transgénicas en Holanda inicialmente, gracias al esfuerzo con el doctor Montagu. Y ahora tenemos plantas transgénicas que ya no utilizan los insecticidas químicos para eliminar las plagas de insectos y tampoco tienen la posibilidad de controlar con las malezas. ¿Por qué? Porque son resistentes al glifosato. Ajá. Eso es muy importante que lo abordemos. Señor Camarena, por favor. Antes de pasar a lo transgénico, doctor. Vamos en el 5º año del gobierno del presidente López Obrador. Ha sido harto polémica la postura que han asumido las autoridades del CONACYT, el respaldo que le da a eso el propio presidente, la ley que usted ya mencionaba que ha sido motivo de amparos y como tuvo además todo este desaseo que viene de otras que también fueron aprobadas en la misma circunstancia, hay cierta expectativa de que se eche abajo por la forma, pero lo peligroso es el fondo, o sea, independientemente de lo que ocurra ya en los tribunales. Pero, como bien decía Leonardo, luego, pues sí, hay mucha grilla, que se ha salido algo de eso en la prensa. Ayúdenos a que cualquiera que nos esté viendo dimensione cómo aprecia usted el impacto o el daño de lo que se ha hecho estos 5 años en el campo científico. Es en que hay menos estudiantes que viajaron al extranjero para prepararse, entonces México va a tener un rezago en eso. Es que algunos científicos han tenido que dedicarse a otra cosa porque perdieron apoyos. ¿En qué usted podría transmitir la idea del principal impacto de esta administración en términos de la ciencia? Yo diría en muchísimas áreas, en muchísimos asuntos. El número de becas que teníamos antes, sobre todo en el extranjero, para mandar a los mejores. Hay que mandar a los mejores al graduarse al extranjero y luego venir, como lo están haciendo los chinos, lo están haciendo los rusos y los propios americanos, para consolidar, para fortalecer los indios. Sus centros de investigación, sus universidades públicas. En México eso ya no existe casi. Hemos reducido de manera muy importante el apoyo a las becas para el extranjero. Y también el otro asunto muy importante, ya lo decía, el presupuesto que se canaliza a la ciencia en México, gracias a que no era el mejor antes, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Era mejor. Sí era mejor un poco sí alcanzamos casi el 1% en algún momento, en los gobiernos dos anteriores. Pero se redujo de manera muy importante y además, no solo esto, se ha convertido el Consejo de CONACYT en un consejo de dictadura. Quitaron las universidades públicas, quitaron a los centros CONACYT e incluyeron a la Marina y al Ejército como parte. Y yo creo que eso es un error extraordinariamente, sobre todo en estos asuntos de la militarización de las acciones que tenemos. Tenemos que reducir de manera muy importante la presencia del ejército y no dándole espacios adicionales. Pues nos parece que es muy lamentable y grave. Y ahora, esta es parte de las rocas. Yo no quiero adelantar ninguna víspera, todo puede pasar, dependerá de las mexicanas y los mexicanos, doctor, pero está de acuerdo que quizá tengamos a la primera presidenta científica en 1 año y medio, una cosa así. Sí, señor. ¿Usted tiene expectativa de que con eso mejoren las cosas? Me dio mucho gusto, acabo de ver las consideraciones, los comentarios de Sheinbaum en Nuevo León, en la universidad pública. La Universidad de Nuevo León. De Nuevo León, una gira por Monterrey. Una gira por Monterrey. Y dijo, de manera muy clara, que debe haber un esfuerzo más importante en la ciencia, en la tecnología, y dijo también muy importante que la industria privada participe de manera importante en esto, que no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque el presidente ha satanizado la participación de los privados, incluyendo la industria. ¿La comunidad científica le cree a ese mensaje? Yo quisiera pensar que sí.
a mí me da cierta alegría, pues, tendremos, si es el caso, pues una oportunidad de platicar con Sheinbaum. Yo la conozco, somos universitarios los dos, al igual con algunas de las gentes que ya trabaja. Rosaura Sánchez, que hizo un buen documento en el Reforma. Sí, esta semana. Esta semana. Rosaura, y trabajamos también en la Academia Mexicana de Ciencias durante muchos años, buscando tener en una asociación civil pues la opinión de la comunidad detrás de los problemas con el consejo de los académicos y de los ingenieros y de los medios. Entonces yo conozco a Rosaura, trabajamos varios años en la academia, ella fue presidenta, yo también, y tengo la esperanza de que si es el caso, de que llegara Sheinbaum, va a haber, por lo que dijo Chema, y porque ella además es ingeniero. Aunque lleguen Hugo López-Gatell, Víctor Suárez. Esperemos que no. Ya pusiste el escenario en el... Bueno, ahorita pasamos a ese tema de transgénicos. En el otro extremo, Chapis. Sí, este cambio en la política hacia la ciencia y la investigación, doctor, en este gobierno, no solamente se ha dado en el ámbito legal, sino también de las instituciones. Digo, ya platicaba el caso del CONACYT, el Consejo ahora incorpora a Fuerzas Armadas, ¿no? Está el cambio reciente también en el Consejo de Salubridad, en donde quedan excluidos la UNAM y el Politécnico. Pero quiero conocer su opinión sobre lo que pasó también recientemente. Dos temas. Uno, la ofensiva, podríamos decir, del gobierno hacia el CIDE, y ahora la estamos viendo contra la UNAM, y esta ofensiva también legal contra una serie de científicos, investigadores, porque supuestamente hicieron mal uso de recursos públicos durante sus labores de investigación. Es muy lamentable lo que está ocurriendo en este gobierno por todo lo que tú señalas. El primero, la parte de que el Consejo General de Salubridad ya no esté en la UNAM, ya no esté en Poli, ya no estén otras instituciones que indudablemente a través de ellos hay, ¿no?, la posibilidad de orientar la Secretaría de Salud a la salud en México. Entonces, eso de entrada es muy lamentable y nos parece que no debería haber. Y ojalá el nuevo presidente, la nueva presidenta, lo cambie, incluya y cambien estas cosas, incluyendo lo que tú decías, la posibilidad de que la UNAM y los centros públicos se integren nuevamente en el Consejo de Ciencia del CONACYT, que ahora están cancelados con la nueva ley. Entonces, sí se ha hecho muy mal todas estas cosas. Y también lo que tú señalas, los ataques de CONACYT contra los científicos que trabajaban en CONACYT. Yo colaboré con muchos de ellos, con Julieta Güeña en el Foro Consultivo, y me parece que fue realmente un abuso de posibilidades de la Fiscalía, promovida inicialmente por el Álvarez Bulla, por envidia, por otro tipo de señalamiento. Finalmente no hubo ningún tipo de daño patrimonial ni manejo inadecuado de los recursos. Teníamos, y lo conozco esto de fondo, teníamos la posibilidad de hacer fideicomisos en el CONACYT para poder apoyar proyectos a largo plazo, que también el presidente quitó todos los fideicomisos que tenía, los eliminó del CONACYT, y entonces es muy difícil tener proyectos de investigación a largo plazo, a largo aliento, donde se requiere muchas veces pues mucho dinero y muchas oportunidades y muchos actores involucrados. Entonces sí fue una situación muy delicada, muy lamentable, y ciertamente pues no salió nada al final. Se liberó por el juez que no había habido ningún tipo de daño al patrimonio. Y sí hubo un manejo difícil, porque ciertamente los recursos a veces no están accesibles, pero yo estoy seguro que se usaron de manera controlada y adecuada, y hubo las controlorías para señalar que estaban allí. Entonces, qué bueno que ya se resolvió este problema, pero otra vez es Elena Álvarez muy detrás de todo esto desde el principio. Y ahora, en la de la nueva Ley de Ciencia y Humanidades que esperamos. ¿La comunidad científica de México se siente atacada, acosada, perseguida, menospreciada, doctor? Yo sí, y muchos también, que hemos hecho esfuerzos por nuestro país,
a lo largo de muchos de los científicos que tenemos, pues el privilegio de haber egresado de las universidades públicas. Y luego el privilegio, como yo, de seguir trabajando en la UNAM como investigador emérito. Y sí es un gran privilegio. Llevo 50 años haciendo mi trabajo como investigador y los últimos 40 en Morelos, en este esfuerzo que creo que es muy inteligente y brillante, guiado por el doctor Guillermo Soberón. Parte se concentra, parte del esfuerzo de la investigación científica en varios de los polos que tiene la UNAM como Universidad Nacional. Morelos es el que tenemos más grande, pero indudablemente el de Juriquilla en Querétaro o el de Ensenada son varios de los ejemplos donde tenemos polos de desarrollo de la UNAM con la visión de desconcentrar los esfuerzos, y se logró de manera muy importante gracias pues, a esta visión de Guillermo Soberón como rector, y gracias a eso pues hemos podido avanzar. Pero ciertamente con esta administración no ha habido sensibilidad. Se quitaron los fideicomisos. Entonces, ¿cómo vas a apoyar? Se cortaron parte de las becas. No vas a poder contratar a los mejores. Se requiere realmente para poder crecer. ¿Hubo proyectos de investigación que se cortaron, se suspendieron, fueron interrumpidos? Algunos sí, señor. Lamentablemente en el área de la biotecnología que conocemos, porque ciertamente Elena está en contra de la biotecnología y de los transgénicos en particular. Tenemos ciertamente no tenemos posibilidad de hacer algunos de los proyectos que tenemos en el Instituto de Biotecnología, que es una extraordinaria ínsula en Morelos, con más de 500 investigadores. 100 investigadores. 100 investigadores. De los 500 integrantes, varios de ellos son miembros de estudiantes, y es una ínsula en la que estamos buscando otra vez usar el conocimiento científico, la biodiversidad, para contender con los problemas. Pues sí, varios de los problemas se cortaron. Déjeme, solo para cerrar ese tema de mi parte, el daño es irreversible, quedó una generación atrapada en esta dinámica implementada por la señora Bulla y por el presidente López Obrador, o encontraron mecanismos que aunque con menos recursos van a aguantar, están latentes y quizá van a resurgir. ¿Cómo definiría la situación? El daño no fue irreversible porque tenemos demasiadas alternativas. Por suerte, tenemos contratos y convenios con muchos colegas en el extranjero, y muchos de nosotros hicimos nuestros doctorados en universidades en el extranjero y tenemos nuestros hijos en universidades en el extranjero. La posibilidad de la formación de gente de primera nos ha ayudado a contener con estos problemas. Y estos contactos con mis colegas, con nuestros colegas en diferentes lugares, nos ha permitido paliar el asunto. Algunos proyectos sí se cortaron, y uno muy importante, el que luego menciono, pero es vital para nuestro país, es un proyecto del doctor Luis Herrera Estrella, que es, como ya lo señalaba, un extraordinario biotecnólogo que ha construido plantas transgénicas en Simvestad y que está desarrollando plantas transgénicas de tercera generación, y que estas plantas ya no requieren insecticidas ni herbicidas para crecer. Crecen en fosfito como fertilizante, y esto es verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque el fosfato es el mayor contaminante en la agricultura, y las plantas de Luis, que no se han comercializado, y las vuelvo a mencionar porque son realmente una verdadera maravilla, nos podrían ayudar a contender con muchos de los problemas que tenemos en el planeta: el cambio climático, la contaminación de los campos por los productos químicos, y avanzar a un planeta sustentable, saludable, en donde el cambio climático sea menos grave porque produzcamos menos CO2. Entonces sí tenemos oportunidad, y gracias a que algunos de ellos, Luis Herrera se fue a trabajar sus plantas a Estados Unidos, a desarrollar, y las tiene allí. Entonces hemos sido inteligentes, y gracias a los contactos y a las oportunidades. Si le vamos a entrar a transgénicos, ¿qué es un transgénico? Sí, empezando por ahí para que no digamos que ya sabemos y quizá ni sepamos. Claro. ¿Qué es un transgénico? Un transgénico es un organismo vivo como tuyo que hemos construido en el laboratorio
a través de incorporarle material genético de otro organismo vivo. Las primeras plantas transgénicas de primera generación resistentes a los insectos tienen genes de bacterias. Y estos genes que están en el suelo, estas bacterias, como el agrobacterio, son bacterias que existen en el suelo de manera natural. Lo que hizo Luis Herrera y otros colegas en Suecia, pero en Europa, se fue incluir estos genes de las plantas transgénicas, estos genes de bacterias en las plantas, y se convirtieron pues en plantas resistentes a los insectos, a las plagas. Y ese fue el primer tipo. Es la primera generación. Es la primera generación. La segunda generación son plantas que llevan genes que le da tolerancia al herbicida glifosato. ¿Qué es el glifosato? Es un herbicida relativamente inocuo, porque mucho es más complicado, que ayuda a contender con las malezas, controla las malezas. Si no se usa el herbicida, en el campo en Estados Unidos y en otros lugares, las malezas sobrecrecen a los cultivares. Se comen los cultivos, digamos. Exactamente. Los invaden. Los invaden. Entonces, por eso es vital contar con las glifosato. plantas, con glifosato para controlar las malezas. Y en Estados Unidos, el 90% de las plantas son transgénicas. 90%. Sí, casi. De diferentes tipos de maíz. O sea, Estados Unidos lleva no sé cuántos años haciendo transgénicos y plantando todas sus tierras con estos cultivos modificados biotecnológicamente. Así es. No solo el resistente a las plagas de insectos, sino el del glifosato, que permite el control de las malezas. Porque las plantas que son resistentes al glifosato, que pueden crecer en glifosato, no crecen por las malezas. Ajá. No las invaden, no las matan. Entonces, primera generación, plantas que son resistentes a los insectos. Correcto. Segunda generación, plantas que son capaces de crecer en glifosato. Correcto. Como el herbicida que usan todo el mundo desde hace cientos de años, antes de los transgénicos. Y gracias a eso, pues tenemos indudablemente que en Europa y en Estados Unidos se están cultivando estas plantas con resistentes a los insectos y resistentes al glifosato. Okay. Segunda generación. ¿Y cuál es la tercera? ¿Qué es lo que nos va a salvar en México y al planeta? Ya lo señalaba. Son las plantas de Luis Herrera Estrella, que son plantas verdaderamente vagas, chingón. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué son así tan poderosas? Poderosas y chingonas, porque tienen la posibilidad, además de lo que ya de crecer sin herbicidas químicos, pero sin insecticidas químicos y en presencia de los herbicidas químicos. Estas plantas de Luis, que no están comercializadas, que se están señalando, y que señalamos en nuestro libro de transgénicos un capítulo para ello. Estas plantas son realmente maravillosas. ¿Por qué? Porque crecen en fosfito como fertilizante. ¿Qué es el fosfito? El fosfito es un fertilizante que empiezan a usarse en algún lugar. Pero normalmente los agricultores en el campo usan fosfato como el fertilizante más importante. Y el fosfato es el mayor contaminante de todo, la agricultura. Entonces las plantas de Luis son verdaderamente una chingonería, porque ya no usan fosfato, crecen en fosfito para producir su propio ADN, sus propias células, igual que las demás. En lugar de fosfato, fosfito. A ver, déjeme entender una cosa, doctor, porque ahora que leemos el decreto del presidente y es este mito, y le voy a pedir, por favor, que nos lo aclare, porque ahora que el maíz transgénico produce cáncer, y le voy a pedir que abunde usted en eso, pero cuando veo las especificaciones de las plantas modificadas biotecnológicamente dicen, 1, crecen más que una planta normal, es decir, una mazorca de maíz, y lo ponemos mucho en la tele, porque las mazorcas así, ahora que le llaman otra cosa que le voy a pedir, los cultivos originarios, le voy a pedir que me diga qué es eso, porque vemos unas mazorquitas así, todas chiquitas,
chiquitas, enanas y con dientes prietos. Y vemos una mazorca modificada de un campo de Iowa. Es una cosa de este tamaño, amarilla, dorada y preciosa. Pero además dicen que no solamente crecen más, sino que consumen menos agua. ¿Esto es cierto, doctor? Pues hasta donde sabemos, no es el caso. No es el caso. Por eso las están usando en Estados Unidos y en Europa, en Canadá y en otros muchos países. Es decir, no es el caso, no producen cáncer. No producen cáncer y algunas ciertamente habrá que ver si usan más o menos agua. Porque habrá diferencia en esto. Pero en Estados Unidos se ha adoptado los cultivares transgénicos de primera y segunda generación por muchas razones. La primera, pues porque ya no usan los insecticidas. Correcto. ¿Por qué? Pues porque llevan el gene que le da resistencia. Son resistentes a eso. A algunos insectos. La segunda, porque ya el glifosato, pueden crecer en glifosato. Y entonces ya las malezas no se los comen. No se los comen. Y lo ves en Estados Unidos, ¿ves? Los campos de Iowa y otros lugares están realmente bellos porque tienen muchísimo cultivares creciendo bien. Y no solo creciendo bien, ahora sin fosfato, también sin insecticidas. Y esto es muy importante. Ya no hay insecticidas en las plantas transgénicas. Y eso es una de las razones más. ¿Hay evidencia científica de que un cultivo transgénico produce enfermedades al hombre, al ser humano? La evidencia que tenemos, y la presentamos en mi libro en el capítulo 9 también, para que lo quieran, señala, hay estudios de la FDA en Estados Unidos y de la EFSA en Europa, que señalan de manera muy contundente que no hay incremento de cáncer por el consumo de las plantas transgénicas a lo largo de varios años. Se hizo este estudio sobre todo en Estados Unidos, que son los factores más importantes, y ahí lo señalamos en el libro. No hay evidencia incremento de ningún tipo de cáncer por las plantas transgénicas o sus productos a lo largo de los 15 años que se midió esto. Se va a seguir midiendo. Entonces, de entrada, eso es falso. Eso es falso. ¿Y por qué aquí dicen que sí? ¿Por qué Elena Álvarez Buliá y los asesores del presidente, no sé quiénes sean, pero ¿tendrá algún consejo científico el presidente? No, o quién? Claro que no tiene. ¿No tiene? Claro que no. Si no le ayudaríamos. ¿Pero por qué aquí dicen que sí? ¿O tienen, citando a los clásicos, tienen otros datos, doctor? Pues obviamente no hay datos, y es lo que señalan en mis presentaciones. No hay ninguna evidencia de daño a la salud humana ni animal por el consumo de transgénicos en general de los cultivares. Es decir, es falso, toda falsedad. Totalmente falso. ¿Y qué encuentra, y lo digo en mis... qué encuentra Elena Álvarez Buliá en México? Pues no daño, encuentra presencia de maíz transgénico en las tortillerías. Y por eso está decreto de que ahora no quieren usar el maíz, además para la tortilla. Nixtamal y eso, ¿no? Sí, no. Pero no es un problema de daño, es presencia. Y ni modo que no haya maíz transgénico cuando lo estás importando a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se coma el 90%. Y miren, perdón, señor. Sí. Ay, pero es su cereal, doctor. ¿Qué es eso, doctor? Ese cereal es un cornflakes. ¿Eres nuevo? ¿Qué? Es un cornflakes. Le vamos a pasar la cuenta Pásela, de señor. publicidad al doctor Pues sí. Bolívar Zapata, porque pues eso causa honorarios, doctor, si usted... Mira, Esos son cornflakes comunes y corrientes. ¿Y estos están hechos con maíz transgénico? en Estados Unidos, claro. Todos. Viene de allá. Así es, señor. ¿Y esto no pasa nada? No te va a pasar nada, yo me los he comido varios. Y lo presento en mis reuniones, para que la gente vea que son mitos y son muchos de los señalamientos de Elena. ¿Por qué? Porque esta señora, a quien no tengo el gusto de conocer, qué pena, no sabe cómo lo lamento, pues se dice, es una científica. ¿Por qué un científico puede defender una posición que no está sustentada en ciencia? No entiendo eso. Porque realmente es ideología más. Es ideología. Ese es el fondo. Y ya lo he señalado mucha gente, Papa Sarmiento y otras. No hay sustento, yo lo señalo de manera, no hay sustento científico de daño por el maíz transgénico y por eso lo estamos comiendo cientos de millones de humanos en miles de países, en cientos de países.
y miles de millones de animales. En todo el planeta. En todo el planeta, sin problema. Déjeme hacer una pausa, doctor. Estamos con el doctor Francisco Bolívar Zapata, académico emérito de la UNAM, miembro del Colegio Nacional, haciendo un repaso sobre el panorama científico en México. Mensajes, volvemos. Gracias. El doctor Bolívar Zapata ha hecho referencia a este libro que compartimos con usted, Los transgénicos, que está escrito y preparado. No sé si ahí se alcanza a ver, perdóneme. Está escrito por el Comité de la Academia de Ciencias, es decir, es una obra colectiva de varios investigadores y científicos que explican al detalle, con base en investigación científica, pues los mitos y realidades sobre los cultivos transgénicos. En la cumbre de principios de este año, en que vinieron Joe Biden y Justin Trudeau, y cuando el presidente les expresa su duda o su inquietud respecto a los transgénicos, los dos líderes de Norteamérica le dicen, bueno, pues presente usted evidencia de que esto causa enfermedades y suspendemos los transgénicos. Ya pasaron 6 meses de eso y México pues no ha sido capaz de presentar evidencia alguna. Ustedes en este libro, doctor Bolívar, y con la compañía del Comité de Biotecnología en la Academia Mexicana de Ciencias, pues desmitifican esto, ¿no es cierto? Así es, señor. Ahí está toda la evidencia científica que señala pues, que tenemos, ¿no?, muchísimas plantas en la biodiversidad y que estas plantas se componen pues, de genes, y ahí están los genes. Y en los genes se encuentran indudablemente las capacidades para hacer las cosas que tenemos. Y gracias a esto pues, podemos hacer plantas transgénicas moviendo genes de un lugar a otro. Sí, entonces nos dice que no hay evidencia de que haya daños a la salud porque no se está reflejando en un incremento de la enfermedad de cáncer. Tampoco hay efectos negativos sobre el medio ambiente, la diversidad, biodiversidad, que también ese es otro tema que se ha cuestionado mucho. Indudablemente es un asunto delicado y hay que ver con cuidado. Y por eso nuestro señalamiento es caso por caso, paso por paso. Pero en Estados Unidos, el 95% de los cultivares son transgénicos, ¿no? Indudablemente, pues, porque ven que hay ventajas importantes a la salud por dejar de usar los insecticidas químicos. Y también al medio ambiente, por tener la posibilidad de contender con el cambio climático de alguna manera, porque dejas de producir menos CO2 al fumigar los campos con estos cultivos. Entonces, ahí están las evidencias que van señalando que todos los elementos que tenemos se van apuntando a los amplios e importantes beneficios de los cultivares transgénicos, en este caso, para avanzar hacia un planeta, insisto, un planeta saludable y sustentable, en el cual la biodiversidad que tenemos, que es el conjunto de todos los seres vivos, incluyendo nosotros, se proteja de manera más importante. Porque pensamos que está más protegida, pues porque no tenemos insecticidas químicos en el campo. ¿Y qué seguimos usando? Glifosato es un herbicida que tendremos que ir sustituyendo. Y las plantas de Luis ya no usan el glifosato. Y tienen la tercera generación que crecen en fosfito. Y es verdaderamente vaga palabra, una chingonería tener estas plantas. Y no están comercializadas. Y se las han buscado. No, me parece más importante señalar que el doctor Herrera, se tuvo que ir a hacer eso a Estados Unidos porque ya no lo pudo hacer aquí. ¿Lo estoy diciendo correctamente? Exactamente. Empezó a hacerlo aquí. Y lo señalamos en el libro. Pero se tuvo que ir a Estados Unidos porque el presidente está en contra de estas cosas. Me gustaría que nos ayudara a comprender esta realidad, quizá desde otras dos perspectivas. Sí, a ver, usted ya propuso aquí una forma muy sencilla de explicarlo. La dieta de la familia mexicana. El cornflakes es algo que en los cereales en la mañana, en muchísimos hogares, etc.
¿Qué más estamos comiendo todos los días que es transgénico y todavía no nos cae el 20? Pues muchísimos, y ahí lo ves, muchísimos de los productos procesados tienen transgénicos. Soya transgénica, el maíz fundamentalmente. Y también hay algodón transgénico, ¿no? Que ese sí no los comemos, pero lo utilizamos desde hace muchos años. Entonces, parte de los elementos para vivir mejor están en el sustento. Dejar de usar insecticidas, dejar de usar eventualmente los herbicidas. Y también lo que, insisto, dejar de darle en la torre al medio ambiente. Claro. ¿Y cómo? Pues buscando el crecimiento. ¿El transgénico cuida y protege mejor el medio ambiente, doctor? Así es, señor. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque no tiene insecticidas químicos. Y por eso en Estados Unidos y en Europa ya están convencidos de que... Entonces sería como el santo grial. Encontrarían ahí la manera de producir más con menos costos al medio ambiente, con menos costos económicos y con menos y sin evidencia de daños a la salud. Y en mi presentación última, no en el libro, señala que si bien la primera función de las plantas transgénicas era ser resistentes a los insectos, a las plagas y la parte del glifosato, ya tenemos de segunda y tercera, además de la de Luis, que tenemos también ya en el campo plantas transgénicas en las que se incrementa la productividad. ¿Qué significa? Pues que además, ¿no?, de poder... Más plantas por hectárea, supongo. Más plantas por hectárea o más hectárea por... Ahora, doctor. Plantas más con mayor masa. Claro. Sin duda, el presidente López Obrador no solo explota el mito de sin maíz no hay país. Digo el mito no porque no tengamos una asociación histórica con esa planta, no lo digo que no, sino, oye, una tortilla azul, una tlayuda en una tortilla azul, un tlacoyo, sabe mejor que una de nixtamal procesado. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Yo creo que indudablemente habría que ver las características. Pensé que iba a decir del tlacoyo contra el tlacoyo. Contra el sope. Pues sí, habría que ver alternativas. O sea, porque uno puede ir quizá cuando voy y compro un esquite o un elote, a lo mejor no estoy comiendo un elote transgénico. Ahorita no, en México no. ¿Por qué? Porque lo digo también, ahí no permitimos desde 2015 la siembra de maíz transgénico. Entonces en México no. En México no, primero. Y segundo... El que se importa es para alimentar ganado. El que se importa es para alimentar ganado. Hasta que entre en vigor este decreto, ¿no? Hasta que pero que sería la ventana que todavía están discutiendo si se mantiene, ¿cierto? Sí, ojalá. Bueno, ahora, otra cosa que se dice es que algunos de estos productos no saben a nada, que uno ve el jitomate redondito, precioso, brilla, es una cosa, bueno, de caricatura. Pero no tiene sabor, dices. Exacto, pero no saben. Es cierto, estas modificaciones genéticas terminan produciendo muchos jitomates, saturan el mercado, quizás hasta baratan el producto, pero luego uno dice... Mira, depende de cada ejemplo. Hay casos en que indudablemente tú vas a poder tener jitomates más sabrosos, más voluminosos, y jitomates, sin embargo, más pequeños, con menor volumen. Entonces yo creo que hay que ser de manera... cuidadoso cuando se hacen estos elementos de generalizar las cosas. Vamos caso por caso, paso por paso. Y lo que sí te digo es que en Europa están analizando, de hecho hoy están analizando, ya lo acabo de ver ayer, el anuncio del análisis de las técnicas genéticas, estas que llamamos de CRISPR-Cas, que son edición de materia genética. En Europa acaban de tener un esfuerzo importante para analizar en el Parlamento, ¿no?, estas nuevas variedades genéticamente modificadas. ¿Por qué? Porque van a permitir, como lo estamos viendo en los Estados Unidos, incrementar, ¿no?, los cultivos transgénicos, claro. Sí, decía, doctor, que desde 2015 no se siembra el maíz transgénico, en México está prohibido, y lo que sí se permitiera la importación. Ahora ya no se permite por este decreto, fueron 2 decretos, de hecho, el decreto del 3 de febrero es el que prohíbe la importación de maíz transgénico para producir masa o tortilla, incluso para consumo pecuario. El tema, doctor, es que, lo mencionaba Leonardo antes, es el argumento del gobierno. Es para favorecer la siembra y el desarrollo de los maíces transgénicos, perdón, de los cultivos nativos, de los maíces nativos. ¿Esto es real? Mira,
Lo que tenemos en México es una ley de bioseguridad para contender con esta situación. La trabajamos varios miembros de la Academia de Cine. Y esta ley de bioseguridad señala pues que habrá que definir las zonas en las que no vamos a producir, a sembrar con cultivares transgénicos. Y la ley de bioseguridad te señala cuáles son las zonas en las que no debes de sembrar. Porque sí hay cultivares sensibles, pequeños, de los que mencionaba Víctor, ¿no? Nativos. Nativos. Que de alguna manera habría que cuidar que no se puedan contaminar, valga la expresión, por la siembra del maíz transgénico. Pero estamos viendo en Europa también, hay muchos países que ya están creciendo, y lo mismo acabamos de ver en Filipinas, acaban de aprobar el arroz transgénico. ¿Por qué? Porque tiene además la posibilidad de hacer vitamina D, que es uno de los problemas importantes. Entonces vamos a ir viendo que los diferentes países deben ir teniendo sus propias estrategias para contender con él. Y yo creo que México deberá de buscar estrategias para contaminar menos con las plantas de Luis. A ver, doctor, pero déjeme entender. Cuando decimos cultivo originario o cultivo nativo, sí, ¿nos referimos a cuál? ¿Al maíz que tenemos 500 años sembrando en México? ¿A eso nos referimos? Sí, eso es parte de las ¿Y por qué debemos, si el otro está comprobado que es mejor, o más potente, o menos agua, o más grande, o más masa, dice usted, de la planta, ¿por qué debiéramos cuidar el original? Bueno, lo debemos de cuidar, y en ese sentido creo que en principio no estoy en contra. Porque hay genes en estos genes originales de estos originales, que nos van a servir para los otros. Que luego nos pueden ayudar a contender. Y eso es lo que está señalando Elena. Claro, lo que usted dice es no perder esos genes originales. Cuidemos esta biodiversidad que es importante. Pero no satanicemos los exactamente. Señor Cámara. Vamos a cambiar de tema, ¿le parece, doctor? ¿Cómo no, señor? Dentro de 6 meses la UNAM va a tener nueva rectora, nuevo rector. Qué bueno. Usted estuvo en la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Ya decía Leonardo que pues ahí quiso ser corcholata y pues, hay cosas que nos tocan en la vida, cosas que no nos tocan en la vida, doctor. ¿Cómo está la UNAM en esos términos? ¿Es vista como un espacio que quizá quieren capturar los actuales, digamos, el oficialismo? ¿Cómo está la UNAM? Bueno, indudablemente nos preocupaba y creo que había una defensa muy adecuada del rector y del consejo universitario que tenemos en la UNAM como el órgano máximo de la autoridad junto a la Junta de Gobierno. Y lo que ha hecho el rector pues, es defender la autonomía de la UNAM en diferentes instancias y entre otras cosas pues señalándole al gobierno que debe mantener los presupuestos y también que no te metas en la UNAM con algunas de las iniciativas de violentar la autonomía. ¿Qué es eso? ¿No? Algunas de las iniciativas que hemos visto que finalmente se pararon por el propio Morena. ¿No? Cambia la ley orgánica de la UNAM. ¿Qué significa eso? Que si nos cambia la ley orgánica de la UNAM, pues cambia la manera en que vamos a elegir al rector. Ahora la Junta de Gobierno es un grupo de 15 extraordinarias personas que tuve el privilegio de estar ahí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacen? Pues analizan las propuestas de los candidatos, no solo a la rectoría, sino de los 100 dependencias de la UNAM. Y trabajan todos los días de manera intensa. Esta Junta de Gobierno es un mecanismo que ha dado estabilidad a la UNAM por muchos años. Y gracias a ella hemos tenido también posibilidad de tener muy buenos rectores. Porque no me digas usted, no tenemos gentes como Barrosierra, ¿no? Carpizo, ¿no? Y el propio Sarucán. Han sido rectores muy buenos, que no se hubieran tenido si se hubiera hecho las votaciones, que algunas de las propuestas que teníamos... A toda la comunidad. De toda la comunidad. La Junta sirve como elemento para señalar, para recibir las opiniones de todos, incluyendo los candidatos eventualmente ahora en noviembre, en septiembre, ¿no? Y la comunidad, con base en las propuestas,
propone luego. ¿Y usted cree que todavía haya un intento de captura, de incidir, de influir? Y no de miembros que también forman parte de la universidad, que pueden simpatizar o no con Morena o con otros partidos, sino que haya desde Palacio Nacional, para ser muy concreto, una intentona. Yo quisiera pensar que no. Yo creo que la UNAM tiene una gran fortaleza en su comunidad, en sus académicos, que tenemos pues un compromiso importante en las diferentes comunidades, más de 100 comunidades en los diferentes campus desde hace muchos años. La UNAM tiene 500 años. Sí, sí. Desde entonces, la más reciente pues, tiene 100, que es la que le tocaron. Pero 50 tenemos de estabilidad con la nueva ley orgánica. Yo quisiera pensar que se dé cuenta, y en particular, que algunos de los corcholatas del presidente le digan al presidente: no metas las manos en la UNAM. Pues ellos, lo ideal sería la propia doctora, ¿no? La que ha sido integrante del corpus académico. No la he visto pronunciarse en ese sentido, no sé si tú. No, y la señalan que ella tiene un candidato al menos de apellido doble y que pues que tendría pues un peso. Ella forma parte, por supuesto, de la UNAM, pero creo que lo importante es que la propia comunidad, como siempre, decida lo que le toca. Así es. Si tienen simpatías o no, eso no es nuevo, pero quizá, ¿está de acuerdo que quizá el embate de la ministra Yasmín Esquivel ha fortalecido a la UNAM? ¿Quién le hubiera dicho que algo le van a tener que agradecer a la doble no titulada o pues sí, doblemente dudas? Pero salió como por carambola. Doblemente dudable titulación. Yo digo que sí nos va a favorecer el hecho de que el rector, el Consejo Universitario, las comisiones del Consejo, y entre ellas la de la ética y la parte de las titulares, pues han estado trabajando en esto. Y el hecho que haya habido los amparos estos de la ministra, pues ciertamente son patéticos y nos va a favorecer. Yo quisiera pensar a la larga. Y quisiera pensar, como universitario, que yo 50 años allí y seguiré hasta que me muera, porque tengo el privilegio con mi mérito pues, de vivir en la UNAM mientras vivas. Entonces, pues, ¿usted piensa que la autonomía le da un blindaje suficiente frente a esto que comentaba Salvador? Porque luego vendrán las campañas políticas y seguramente los candidatos tendrán ahí algún tipo de acercamiento, porque luego no es fácil entrar a la UNAM en tiempos de campañas. Claro, seguro. Esperemos que la comunidad participe de manera importante, que haya diferentes candidatos, que ya sabemos que algunos van a buscar participar, y lo han hecho bien algunos de ellos y lo van a volver. Y que la Junta, pues después de escuchar a varias propuestas y a la comunidad que pida que se incorporen algunos de ellos como candidatos a la rectoría, les pida los planes de trabajo. ¿Y esto por qué es importante? Porque veremos en estos planes de trabajo las propuestas que cada uno de ellos quiere hacer para mantener pues, a la autonomía, para mantener a la Junta, para mantener las estructuras que tenemos. Y esperemos pues, que esto sea suficiente para calmar el presupuesto también, doctor. Y el presupuesto, indudablemente. Se nos termina el tiempo, doctor Bolívar Zapata. Yo le agradezco profundamente su presencia aquí y que nos ayude a entender esta realidad, porque se escuchan tantas cosas, se construyen tantos mitos. Así es, señor. No será la primera vez que la UNAM pretenda ser botín político de algún grupo o de a lo largo de la historia. La UNAM ha tenido una y otra vez que defender su autonomía y que pelear por ella. Desde aquí y desde estos micrófonos lo hacemos también. Yo creo que la joya de la universidad es justamente su autonomía, ¿no? Y su independencia, su capacidad de debate político, histórico, social, científico, sin cortapisas. Hacemos votos porque así sea. Le agradezco nuevamente, profundamente. Conclusiones, señor Camarena. Me gustaría pedirle en un minuto, doctor, porque nos ubicamos en 3 temas, pero desde su participación en el Colegio Nacional, usted también ve México. ¿Cómo ve México, digamos, para cerrar con algo de su visión de México, de este país, con su trayectoria, con su experiencia?
necesitamos avanzar hacia un proceso de descentralización de la cultura, la educación superior, de manera más importante. En el Colegio Nacional tenemos pues un grupo de colegas de diferentes lugares, de diferentes partes, y hay que fortalecer este esfuerzo de desconcentrar los esfuerzos de la cultura y en particular por la parte del desarrollo científico en el país. Hay que avanzar en ese sentido y bueno, tenemos la posibilidad de ir teniendo mayor número de gente joven en el colegio. ¿Hay optimismo de su parte? Hay optimismo de mi parte y seguiremos señalando las cosas que están a quien sea el presidente y sustentando las cosas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bienvenido, doctor. No, pues agradecer al doctor que haya estado esta noche aquí y pues ahora sí que alentarlo para que continúe siendo una voz como lo es, ¿no? Una voz que suene en este debate porque pues va a continuar. Sí. ¿No? Y ahí vienen los conflictos en el TEMEC. Gracias, doctor. No, mucho éxito. Le agradecemos mucho los materiales. Usted ya lo vio en el público, pero estos libros se encuentran en cualquier biblioteca y librería de la UNAM, ¿no es cierto? No todas, pero los estamos moviendo ahí, para que consulte usted, pues si tiene dudas sobre los mitos y los desafíos, las realidades de los transgénicos, bueno, pues ahí hay investigación científica. Nuevamente, doctor Bolívar Zapata, gracias. Bienvenido, muchas gracias, señor Camarena, muchas gracias. Doctor. Señor Piz, gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de atendernos, le agradezco profundamente. Esto es La Silla Roja, aquí puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.